Lo que sí me llama la atención, que por lo menos para la temperatura uno gira y no sabe, no tienes ningún indicador que te diga en qué temperatura está como tal. Vamos a ver si podemos acelerar acá. Sí, tiene muy buena respuesta. Aquí tenemos el MG3, un safety car hecho y derecho por sus dimensiones, que en verdad tiene algo muy potencial, que es el motor. Ya te contaré más adelante por qué. Y bueno, empezando por sus dimensiones, es un auto de 4 metros, un poco más de 4 metros, casi 4 metros exactos. Tiene un ancho de 1,7 metros y por lo menos tiene dos versiones de motor. Es el mismo motor, pero con potencia diferente, de 1,5 litros. En la versión automática genera 115 caballos de fuerza y en la versión mecánica 108 como tal. En la automática tiene 4 velocidades y en la mecánica tiene 5 como es lo habitual. Por el frente tenemos luces 100% halógenas en todas las versiones, aunque tiene el faro tipo de lupa o de ojo de pez, como se les conoce en algunos. No tiene neblineros, no tenemos sensores tampoco tenemos aros muy vistosos, pero de muy buena perfil como tal. En este caso tenemos un 185-65 de aro kit. Bueno, por los lados tiene estas peculiares manillas. El cerrado de puerta no se siente muy premium, pero bueno, habitual para el segmento que estamos. En la parte de atrás tenemos pilotos que llegan desde el techo hacia la parte central y tenemos sensores de retroceso con gancho de remolque, obviamente, en la parte de atrás. Bueno, al interior del MG3 en verdad no hay mucho que hablar, ya que la versión que estamos probando es la versión básica de la automática y no tiene mucho equipamiento como tal. Como puedes ver, tiene un cuadrón de instrumento analógico. Bueno, aquí vemos las revoluciones, la velocidad. Por acá vemos el nivel del estanque y en la pantalla central podemos ver el kilometraje y la velocidad que estamos cuando cambiamos las marchas acá. Por el lado izquierdo encontramos para mover los retrovisores, que en verdad se agradece que sean por lo menos en automático. A veces muchos autos de este segmento esto lo tienen de forma manual. Y tenemos increíblemente regulación de altura en las luces delanteras. También se agradece que sea de forma eléctrica. Por acá encontramos como un portamonedas que no está cubierto de nada. Y acá para destrabar la tapa del combustible. La puerta, bueno, tenemos como puedes ver los 4 vidrios eléctricos. Es de un solo toque, solo para la versión full. En este tiene que dejar mantenido tanto para subir como para bajar. Aquí podemos ponerle seguro a los vidrios. Aquí ponemos el seguro para las puertas. La manilla, esto pareciera de plástico, aunque pareciera un plástico bastante duro, pero se siente de buen tacto. Bueno, como se puede esperar del segmento, todo esto es de un plástico duro, excepto acá que es como esponjoso, como para dejar la mano y que no moleste tanto. El volante no tiene mandos como tal, dado que eso solo se mantiene para la versión full. Por acá controlamos lo que es las luces y por acá lo que son los limpiaparabrisas. Tenemos encendido por llave manual, o sea, no tiene botón. Tampoco esta versión no tiene infoentretenimiento con pantalla, tiene solo este antiguo, pero igual, bueno, esto se puede cambiar en un futuro y creo que no me iría a la full solo por eso. Creo que eso se puede solucionar fácilmente. Bueno, es una radio bastante simple donde tenemos para conectar el teléfono, tenemos para cambiar lo que son los tipos de emisoras. Aquí tenemos un puerto USB bien escondido, aquí como para cambiar las emisoras también. O sea, aquí cambiamos si es FM, AM o como tal. Y acá cambiamos lo que sería, por lo menos si estamos en la radio, la emisora. Y acá para las configuraciones como tal. Y también podríamos conectar un USB con música para poder escuchar acá. Acá tenemos un tipo de tarjetero, en este caso, como puedes ver, para guardar las tarjetas. Acá un compartimiento como para guardar, no sé, monedas, alguna llave. Tenemos un climatizador. O sea, no es un climatizador, es un aire acondicionado, solo que, bueno, no es de perilla de estas típicas. Bien resuelto, podría decir. Lo que sí me llama la atención, que por lo menos para la temperatura, uno gira y no sabe, no tienes ningún indicador que te diga en qué temperatura está como tal. Solo giras y ya, no tiene ninguna luz, nada. Tampoco te lo nombra acá, ni en el pequeño computador del cuadro de instrumentos, y me parece curioso. Entonces yo supongo que si giro acá, al mínimo estoy en lo más frío, pero cuando te montas, si no te acuerdas, tendrías que, bueno, nunca sabes a qué temperatura estás. Eso me parece curioso que no lo tenga resuelto. Y acá, bueno, lo que es la potencia del soplado. Acá para recircular al parabrisas, para prender el aire acondicionado, para recircularización dentro de la cabina, para desempañar el vidrio trasero, para, bueno, cambiar las diferentes formas por donde va soplando, si abajo,
en el centro, solo arriba, solo en los pies, o en los pies y en el parabrisas. Más abajo, bueno, como es habitual, para los que no sepan, en Chile todos los autos que se vendan como nuevos tienen que tener el control de estabilidad. Y bueno, este no podía faltar, tu botón para desactivar el control de estabilidad en esta parte de atrás. Acá encontramos, bueno, un típico agujero como para colocar el teléfono, llaves y su toma B12 un poco en el fondo. En la parte de abajo encontramos una consola, bueno, típico del segmento, con su freno en mano, un compartimento como para colocar monedas, un pequeño portavasos, no sé qué tipo de vaso cabría ahí, más agujeros. Los asientos son de tela, siempre me ha gustado los asientos de tela, en verdad tengo un fetiche con los asientos de tela, prefiero un buen asiento de tela que un cuero muy malo. En este caso, bueno, también resuelto los asientos de tela como y su apoyo a cabeza. Bueno, acá tenemos una guantera bastante pequeña, ahí sí creo que se quedó atrás MG, pero bueno, tienes la guantera, siempre en estos segmentos tienes la guantera. Y bueno, acá típicos plásticos duros, tenemos un diseño por acá bastante agradable, y acá también, pero bueno, todo es plástico duro, no vamos a encontrar nada hablando en este auto y menos en este segmento. Bueno, en la parte de arriba tenemos la luz del habitáculo, obviamente halógena, tapasol como tal, sin luz ni espejo. Se siente un poco más premium que el tapasol del Kia Morning. Creo que el Kia Morning en verdad se sentía un poco más cutre, más poca calidad. Acá se siente un poco más sólido. Bueno, no tenemos retrovisor electrocromático, tenemos, bueno, la palanquita aquí para evitar el escandilamiento, pero es manual. Y ahora vamos a las plazas traseras, que bueno, tampoco hay mucho que contar. Bueno, las plazas traseras son bastante espaciosas. Para ser un City Car, creo que es el mejor City Car en ese aspecto. Bueno, yo no soy muy grande, estoy en mi posición de manejo, pero aún así es increíble el espacio que me queda. Creo que una persona un poco más alta no tendría problemas. Bueno, las puertas, igual que adelante, obvio, plástico duro. Tenemos obviamente acá el interruptor para los vidrios eléctricos. El techo arriba no tiene ningún tipo de iluminación para la parte trasera, así que de noche esto debe ser mucha oscuridad. Y lo que me llama la atención es que tampoco tiene sujetadores en la parte trasera. Creo que primera vez que veo eso, pero lo que me llama más la atención es que está la forma y no estén los sujetadores. Se ve horrible y creo que bueno, ahí MG también se cayó. Y eso, en verdad no hay mucho. Bueno, es un auto City Car, no destacan por tener mucha tecnología en la parte de atrás. Y no tenemos tampoco obviamente lo que es apoyabrazo para la parte trasera. Lo que sí tenemos y me gusta es el cinturón de 3 puntos. A veces no lo colocan 3 puntos acá. Bueno, tiene 3 puntos, bien por la parte de MG ahí, y tiene los gansos Isofix para las sillas de bebé. Ahora veamos el baúl. Su maletero, en verdad no encontré cuántos litros puede abarcar, dado que la marca no lo coloca en la ficha técnica, pero es bastante profundo como tal. No sé si se llega a notar que tiene una profundidad que bueno, a veces también complica lo que es el acceso, pero se ve bastante grande. Yo digo que deben ser unos 300 litros, un poco más. Cuando los abatimos he podido meter yo una bicicleta Aro 29, así que muy bien en ese aspecto. No te va a fallar el baúl para el tipo de segmento que apunta este auto como tal. Bueno, ya en la prueba de manejo del MG G3 nos ponemos el cinturón. Ya el auto está arrancado porque hace un calor terrible. Creo que hay más de 30 grados. Acá en Chile 30 grados son como 40, 45. ¿Verdad? Es terrible el calor. Y bueno, empezando, hablemos del aire. Precisamente con estos calores, bueno, necesitamos que el aire funcione bien. Y llevaba rato parado y enfría más o menos. Como te dije, el aire no sé cuándo está al mínimo, tengo que darle a la perilla lo máximo que pueda. Estoy suponiendo que está al mínimo, pero funciona bien. Para un City Car, en ese aspecto, va a cumplir el aire. Equipa aire acondicionado en todas sus versiones, en la versión de serie, también la mecánica de serie, para que lo consideres. Creo que no sé si hoy día se venden autos sin aire acondicionado. Bueno, he visto casos, pero no sé si todavía siguen. Bueno, hablemos del auto como tal. Como te dije, es un auto que me sorprende por su motor. Primero, es un 1,5 litros. Para el segmento que apunta, que son los City Car de entrada, que en verdad hoy día hay pocos. Creo que en verdad su competencia más directa es el i10, el Morning. Y este que tenga un 1.5 tiene un muy buen motor. O sea, no es un motor que destaque por dinamismo, naturalmente aspirado, pero el peso para el motor que tiene va muy bien de la mano. En verdad es un auto que cuando le exiges, en verdad te da una muy buena respuesta. Como te digo, el peso de este auto debe ser muy poco y el motor es bastante grande para el peso, entonces hay muy buena armonía en ese aspecto. Vamos a ver si podemos acelerar acá. Sí, tiene muy buena respuesta. Lo que sí yo hubiese, por lo menos con la versión automática, le hubiese puesto una marcha más, una quinta, porque hubiese mejorado los consumos. Este es un auto que da muy buenos consumos. No tengo los datos ahorita, pero te los estaré dejando en pantalla. Y bueno, el auto, como te digo, me encanta la respuesta del motor. Creo que es el plus por el cual yo elegiría este sobre su competencia. Ninguno te da un motor tan grande para el
tipo de auto. Y ahí creo que sí la jugó muy bien MG, ¿verdad? El motor hace que para mí en verdad sea un factor de decisión en el momento de comprar un auto como tal. En cuanto a rodamiento o sensaciones de manejo, es un auto que está muy bien equilibrado, por lo menos acá pasando esto en los Motorrad, se siente bastante cómodo, pero tampoco tanto rígido, está en un punto intermedio muy bien. Lo que sí, bueno, el ruido del motor precisamente, creo que se transfiere mucho al habitáculo, también el rodar, también creo que se transmite mucho, también los ruidos, bueno, todo se transmite en este auto. Entiendo que sea un City Car, pero creo que está muy mal trabajado en ese aspecto, en la insonorización del habitáculo como tal. Pero bueno, tampoco, o sea, en este tipo de segmentos es lo habitual. Recordemos que estos son autos menos de 10 millones de pesos, no pueden invertir mucho porque si no estaría fuera de competencia. Pero el rodamiento no me gusta, la poca insonorización que está, pero sí me gusta el andar porque está muy bien equilibrado. Que MG hizo muy bien trabajo en ese aspecto, la suspensión está muy bien lograda, muy bien equilibrada, que a veces es muy difícil encontrar. A veces, bueno, te montas en autos son muy duros, por lo menos el Skoda Fabia, que está en un segmento superior, pero es un City Car. Ese para mí el trazado está muy duro. En el Morning creo que también está muy duro, y esos autos que, bueno, son, como te digo, son City Car, no deberían tener un trazado muy duro porque al final son autos que se van a usar más en ciudad, y por eso creo que en este, que tenga un equilibrio, también es un punto muy fuerte. Me faltaría probar el i10 a ver qué tal es su trazado, pero en este me gusta el trazado. Lo critico solo la insonorización y la falta de una marcha más en la versión automática. Creo que la versión mecánica, bueno, adicional, también se queda mejores consumos por justamente tener una marcha más, en verdad también hace la diferencia. Este que tenga 4 marchas en la versión automática, creo que ahí también se cayó. Y eso, en verdad es un auto, como te digo, muy básico. Lo recomendaría solo por su motor, su buen rodamiento está ahí como un punto medio, y bueno, la insonorización es mala en el segmento, pero en esta es muy mala. Y eso, en verdad no hay mucho como contar, es un auto muy básico. La versión siguiente a esta está un poco mejor llegada en equipamiento, tiene pantallita, tiene cámara, está mucho mejor lograda, pero no creo que sea factor de decisión entre este y la versión full, porque bueno, todos esos equipamientos se pueden lograr por tercero, poniendo una pantalla y una cámara, eso se logra. Creo que me iría por esta, y como te digo, le haría postmercado, buscar una pantalla por AliExpress y quedas mejor resuelto. Pero ¿lo recomendaría este auto? Sí. Tiene garantía de MG, que si no me equivoco son 5 años, y bueno, eso hace que sea un auto muy recomendable. Y eso, si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.